El país na efecto del bus hostage crisis, posible tiene pa otro mga turista el hindi mas endereza pa aquí na ciudad por causa con el amenazo desde el Abu Sayyaf group. Affected, no? Tourists coming to our area with this double, that one, the hostage taking crisis, a tragedy at the Quirino Grandstand, and now this full alert in our area. Lingasa pa del Arzobispo, este también el tiempo donde apuro el celebración del ciudad para na Hermosa Festival. If things are handled well by our government agencies, the military and the PNP, given time, I think trust and confidence will be restored. El alcalde Celso Lobregat arroga también que esta vez hindi sale afectado el Hermosa Festival na amenazo. Este mediante que reso taman umit al ciudad cada vez tiene problema de paz y orden ng mga vecinos probinsya. We will be constantly meeting for the next few weeks with the police and with the task force for the security arrangement. No? But we are confident that like every year, we have a very peaceful fiesta celebration. Este mga tiempo, ta continua el construcción del aumento mga struktura na Paseo del Mar que te esperanza inagura antes el Fiesta Pilar. El proyecto alcanza según más de 14 millones de pesos. El abrida de mga parque, uno lang según na mga mejoras para continua atraer kung mga turista aquí na syudad. Mag-aalegaw kabeza pensante na August 5 airport bombing yanega con el akusasyon del mga pulis que envuelto sila na sangrino atake. Ya cuestiona también mga antes oficial con el credibilidad del mga testigo del mga otoridad. Tamang Patrol, RJ Rosalado. Yanigal antes alcalde de Pangutaran si Ahmad Dano que envuelto él en el plano para iniciar con el August 5 airport bombing donde target según el gobernador del Sulu si Sakurtan. Según el antes oficial, política de razón si porque ya sale él implicó na kaso considerando que soporta él con el antes congresista del Sulu si Munir Arbison. Kung tuusin, na-implicita ko dito dahil sa politika. Hindi ko naman siya kalaban. Well, then delighted ako, talo pa ako. Naon entrevista na telepono si Arbizo Ñaniga también con el acusación del mga pulis. Política también según el motivo del plantado del caso contra Cunele. Siendo del mga años pasaw, ya planta un caso de graft and corruption el su mga yerno kanda Jojo Andam y Musimar Ali y el antes district engineer del Sulu si Munir Ajirul contra kung Governor Tan. Incluido también na kaso el dos mga yerno de Arbison, si Ajirul y si Maulana Omar. So yung mga ito, yung tatlo na ito, nagpail ito ng mga kaso sa kanya, sa ombudsman. Hanggang ngayon ay progress yung kaso. Yan nga también sa Arbison kaya kumpra ele un Mitsubishi pickup del 2008 para argumento usa common car bomb kontra kung Governor Tan. They bought a Mitsubishi car in Davao City purposely to be used as car bomb. Hindi totoo yun. Bakit ako bibili? Kung magpabamba ako pang bibili. El abogado de Arbison si Attorney Alfredo Jimenez alega también kay pagaw el 4 mga testigo del CIDG pero alta kumpiyansa del policía na kredibilidad del di mga testigo. So the latest supplemental charges against these 7 persons is not the finding of the CIDG in the course of the investigation. As investigators, we only rely on the evidence. We do not manufacture evidence. Un hermano del uno de mga testigo del policía, el Esperanza somete también su affidavit a favor para na mga legaw kabeza pensante del incidente. Arjo Rosalado, Patrol del Pilipino. Arrestado el 5 personas después supla de tiro con mga pulis, quien responde na llamada que tiene mga armado personas na barangay Talabaan anoche. Diferente caso esperanzao enfrenta mga suspetsao y posible pa este aumenta si tiene mga víctima ay aparece para mantestigo que este grupo también el envuelto na serie de hold-up na syudad. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Uno por uno ya saca fingerprints y retrato con el 5 sospechado inantes aga en preparación para el formal plantada del caso contra kanila. Mga sospechado ay enfrenta el caso de illegal possession de armas de fuego y violación del Dangerous Drugs Act. Na civilian caller na mga
Taliba po sila alyan na area. Pakilala kasi kanilang pulis, no? Yung isa tumakbo sa likod. Then, tama-tama naman nandun yung mga pulis natin, kasama na dun si SPO1 Alquizar. No, pagkita, no, binaril na kaagad yung isang pulis natin. Después que recubrir de la posesión el 23 jutay paquete de sospechoso shabu, mga drug paraphernalia, un calibre 45 pistola y 38 revolver. Pero posible pa según aumenta el caso contra mga sospechao si puede verificar que envuelto también el grupo na serie de hold-up na syudad. Ini-invite namin ngayon yung mga victims na hold up dito sa city proper, para punta dito to identify kung sila ba talaga itong grupo na ito. Y recubre también un motorciclo sin placa. Por eso ta sospecha mga pulis que robao también este motor. El policía ta hace ahora en buscada con mga otros miembros del grupo. Hindi malakihan na grupo ito. Parang